Por favor, no levantes mi falda, suplicó ella con voz temblorosa, sus ojos oscuros llenos de terror mientras la luz del sol se filtraba entre las tablas del viejo granero. El aire estaba cargado de polvo y el olor metálico de la sangre fresca que manchaba su vestido beige, ahora empapado en un rojo oscuro que se extendía como una sombra siniestra. El predicador, arrodillado frente a ella, con su sombrero negro ladeado y su rostro endurecido por años de sermones bajo el sol abrasador, dudó. Sus manos, temblorosas bajo las mangas de su traje oscuro, sostenían un paño que intentaba presionar contra la herida en su abdomen. Pero las palabras de la mujer, cargadas de un miedo visceral, lo detuvieron en seco. Tranquila, hija, solo quiero ayudarte, murmuró él, su voz profunda resonando en el espacio vacío del granero, donde las vigas crujían como si guardaran secretos antiguos. Sin embargo, algo en la súplica de ella, en la forma en que sus manos atadas a la madera intentaban cubrirse, lo hizo sentir un escalofrío que no podía explicar. ¿Qué ocultaba esa mujer? ¿O qué temía que él descubriera? El calor de la tarde en las tierras áridas de México lo envolvía todo, y el sudor corría por la frente del predicador mientras sus ojos se fijaban en la sangre que seguía brotando. Era un hombre de fe, un hombre que había cruzado desiertos predicando la salvación, pero en ese momento, con el peso de la mirada de ella sobre él, sintió que su alma comenzaba a tambalearse. «Dime qué pasó», exigió, intentando mantener el control, aunque su corazón latía con una mezcla de compasión y sospecha. Ella respiró hondo, su pecho subiendo y bajando con dificultad. «Fueron los bandidos, me dejaron aquí para morir», susurró, y un sollozo escapó de sus labios agrietados. Pero había algo en su tono, una nota que no encajaba, como si mintiera entre las sombras de su dolor. El predicador frunció el ceño, inclinándose más cerca. La falda de ella, manchada y rasgada, cubría sus piernas, y aunque su instinto le decía que debía levantarla para ver la gravedad de la herida, las palabras de la mujer lo mantenían paralizado. «No lo hagas», gritó de repente, su voz cortante como un látigo, haciendo que el predicador retrocediera instintivamente. Sus ojos se encontraron, y por un instante, él vio algo más allá del miedo, un brillo de desafío, de secreto. ¿Qué escondía esa mujer bajo su vestido? ¿Era solo vergüenza o algo mucho más oscuro? El predicador tragó saliva, su fe tambaleándose como una vela en medio de un vendaval. Había visto el mal en muchas formas, robos, asesinatos, traiciones en los pueblos polvorientos de la frontera, pero nunca había sentido esta inquietud tan profunda. Sus manos se detuvieron sobre el paño, y por un momento, consideró ignorar su ruego. Si ella estaba muriendo, ¿no era su deber salvarla? Pero algo en su interior le gritaba que se detuviera, que había más en juego de lo que sus ojos podían ver. «Dios me guía», dijo en voz baja, más para sí mismo que para ella, mientras sus dedos rozaban el borde de la falda. La mujer se tensó, sus muñecas luchando contra las cuerdas que la ataban al poste. «Si no te ayudo, morirás», añadió, intentando convencerse de que su intención era pura. «No entenderías», respondió ella, y su voz se quebró en un grito desgarrador que resonó en las paredes de madera. El predicador sintió un nudo en el estómago. ¿Qué no entendería? ¿Qué pecado o maldición llevaba esa mujer en su carne? La curiosidad lo consumía, pero también el miedo a lo que podría descubrir. Con un movimiento lento, casi reverente, levantó un poco la tela, solo lo suficiente para ver la herida, y entonces, el mundo se detuvo. Bajo la falda, no había solo sangre y piel desgarrada. Había algo imposible, algo que hizo que el predicador soltara el paño y cayera hacia atrás, su sombrero rodando por el suelo polvoriento. Una marca, grabada en la piel de la mujer, brillaba con un rojo sobrenatural, como si hubiera sido tallada por una mano infernal. Era un símbolo que no reconocía, pero que le heló la sangre, un círculo con líneas retorcidas que parecían moverse, como si estuvieran vivas. El aire se volvió pesado, y un susurro extraño llenó el granero, como si las sombras mismas hablaran. «¿Qué eres?», balbuceó el predicador, su voz temblando mientras se arrastraba hacia atrás. La mujer lo miró, y esta vez no había miedo en sus ojos, solo una calma inquietante. «No soy lo que crees», dijo ella, y su voz cambió,
volviéndose más profunda, más antigua, como si otra presencia hablara a través de ella. El predicador sintió que su fe se desmoronaba. Había dedicado su vida a expulsar demonios, a sanar a los enfermos, a llevar la luz de Dios a los perdidos, pero esto era más allá de su comprensión. La marca en la pierna de la mujer parecía pulsar, y de repente, imágenes inundaron su mente, un altar en ruinas, sacrificios bajo la luna, y una risa que no era humana. Cayó de rodillas, sus manos temblando mientras se llevaba las manos a la cabeza, intentando ahuyentar la visión. No, no puede ser, susurró, y entonces la mujer sonrió, una sonrisa que no pertenecía a un rostro humano. Tú me liberaste, dijo, y las cuerdas que la ataban se deshicieron como si nunca hubieran existido. Se puso de pie, y el predicador vio con horror que la sangre desaparecía, que la herida se cerraba, y que su vestido volvía a estar limpio, como si nada hubiera pasado. El granero tembló, y las vigas crujieron con un estruendo que hizo eco en la noche que caía. El predicador intentó levantarse, pero sus piernas no respondían. La mujer, o lo que fuera que había sido, se acercó a él, su figura ahora envuelta en una luz oscura que parecía absorber la poca claridad que quedaba. Gracias, predicador, susurró, y su mano rozó su frente. En ese instante, sintió que algo se arrancaba de su alma, como si su fe, su esencia, fuera succionada por un vacío insondable. Cuando despertó, el granero estaba en silencio. La mujer había desaparecido, y el paño ensangrentado yacía en el suelo como única prueba de lo ocurrido. Se levantó, tambaleante, y salió al desierto, donde la luna llena iluminaba un paisaje que ya no le parecía familiar. Su sombrero yacía olvidado, y con cada paso, sentía que una parte de él se había perdido para siempre. Había perdido su fe, no por duda, sino por haber mirado directamente al abismo que vivía bajo la falda de esa mujer, un abismo que lo había marcado tanto como ella. Días después, en un pueblo cercano, los habitantes hablaron de un predicador que llegó con los ojos vacíos, murmurando sobre demonios y marcas infernales. Nadie sabía qué le había pasado, pero su Biblia, encontrada en el granero, estaba abierta en un pasaje sobre la caída de los ángeles, con las páginas chamuscadas como si el fuego las hubiera tocado. La mujer, o lo que fuera, nunca fue vista de nuevo, pero el rumor de su presencia se extendió como un viento maldito por las tierras mexicanas, dejando a todos preguntándose qué había sucedido en ese granero olvidado. El predicador, ahora un hombre roto, vagaba sin rumbo, su voz antes poderosa reducida a un susurro. Cada noche, soñaba con la marca, con el símbolo que se movía en su mente, y cada mañana despertaba con la certeza de que algo lo observaba desde las sombras. Había perdido su fe, sí, pero también había ganado un conocimiento que lo atormentaría hasta el fin de sus días. Que bajo la superficie de lo humano, acechaban horrores que ni la cruz podía detener. Y así, en las tierras áridas de México, donde el sol quema y los secretos se entierran bajo la arena, la historia del predicador y la mujer permaneció como una leyenda susurrada, un recordatorio de que algunas puertas, una vez abiertas, no pueden cerrarse nunca.